Me sorprendo también de haber tenido tanta energía para haber dibujado tanto, ¿no? Porque ya no se trata de cantidad, sino de kilos. Son como... Cuando llevé los dibujos a la Cineteca Nacional, tenía que cargar mi auto y eran como 20 kilos, 30 kilos, así como... ¿no? Entonces importaba la masa, no los dibujos. Los dibujos ya son como... es como una milhoja. Entonces, claro, hay mucho dibujo aquí, mucho colorear a mano, directo. La única película que tiene de esta, o sea, yo creo que esta cantidad de películas presentadas es suficiente. No más, por favor. Yo creo que ya es una exacerbación de mi propia intimidad y también de exponerme, ¿no? Hay pudor. Así que yo creo que haber dejado algunas afuera está bien. Sí, y estoy contento de que estén en buenas condiciones y que se queden ahí, ¿no? En el tiempo y que se puedan ver de vez en cuando, como ahora, por ejemplo, y que la Cineteca Nacional, en este caso, las esté preservando en buenas condiciones para ser presentadas, incluso las queremos restaurar un poco, algunas más antiguas también. Y la primera que presenté, Magic Dream, es la más reciente, ¿no? Y cuando la vi, claro, me dieron ganas de... Porque me he dedicado los últimos años a pintar, a dibujar, no tanto a animar, menos, ¿no? Porque es muy complicado para mí, ¿no? Muy complicado este viaje de dibujar, ¿no? Hasta ahora que la gente está con el tablet, ¿no? Sí, un poco adormecida, viendo las imágenes, entonces tienen una conexión mecánica con la mano y con lo digital que yo no aprendo. Y a mí me gusta el papel, el lápiz, el ruido, la mina que se quiebra, 2B, 3B, 4B, 5B. Sentir el error, ¿no? El error grafismo y esa pulcritud digital, digamos, es útil y yo la usé en Magic Dream mucho, tengo que decir, aunque pinté demasiado. O sea, ustedes pudieron ver en la primera película, es pintura tras pintura, tras pintura. Entonces tengo unos acrílicos guardados que son como palimpsestos, así que tienen capas y capas y capas, cientos de capas de pintura, y ahí quedarán. Las entregaré seguramente a la Teletón, sí. No a la Fundación, no a la Cineteca Nacional. Iba a decir a la Teletón, hay que ver. Cuando estaba haciendo Magic Dream, descubrí, digamos, de que con el cuchillo, como se amontonaba tanta pintura, tanta materia física, empecé a raspar. Entonces ustedes pueden ver de que hay una desfiguración, una abstracción de la figura realista y de repente se ven puros puntitos así. Y eso es parte del cuchillo, el cuchillo en mano. O sea, me grabaron y parecía un asesino, ¿no? Porque hay un making of. Con el cuchillo, descubrí el cuchillo, compré un cuchillo enorme, así de muy buena calidad, de acero, y empecé a rasmillar eso, y empezaron a aparecer unas luces debajo, porque había luz de abajo, y eso fue muy interesante. No estaba en el guión, no estaba en la presentación para el Fondar, no tenía idea. Son descubrimientos en el camino. Y así, en realidad, en todo mi trabajo hay descubrimientos en el camino. Los storyboards son, para mí, por ejemplo, hoy en día un animatic es como acercarse lo más posible a lo que va a ser. Y a mí me gusta la sorpresa, me gusta que en el camino aparezcan cosas que yo descubra y que no están escritas o prescritas en la postulación, ¿no? Entonces, hoy en día para postular a un fondo necesito tener un animatic y yo me niego porque... Yo creo que entre el storyboard y el resultado final hay un espacio de libertad, de creatividad, del momento mismo en que uno está dibujando o pintando, que hay que dejarlo. No podemos amarrar tanto, no podemos asegurarnos tanto del éxito del final. Es decir, eso del animatic es como una prepelícula para ver de que se va a ver bien, que los tiempos son correctos, que es justo, que no va a aburrir a la gente, que va a poder entrar en tal festival, que va a tener un leve éxito o va a tener mucho éxito. O sea, el asegurarse por la plata invertida
como contraparte los festivales que reciben y dan el beneplácito y programan tu película, no me interesa. Me gusta el azar. Me gusta el azar, que forma parte de la creatividad. Yo cuando estoy animando me encierro y no pienso en los festivales, no pienso en el resultado, no pienso si le va a gustar a la gente. Sí, un poco sí. O sea, me alegro de repente cuando hay un acierto gráfico, por ejemplo, con el cuchillo en mano, cuando empecé a raspar y vi que de repente aparecían lucecitas y que yo creo que eso pero se va a ver bien, más que le va a gustar a la gente. Es decir, hay como algo, hay un brillo, hay destellos que pueden ser luminosos y que eso por ende puede ser que a alguien le llame la atención. Y eso absolutamente en concordancia con el músico con el que he trabajado toda mi vida, que es Miguel Miranda, que mucha gente, estuve viendo los créditos, ha muerto. Entonces es terrible, ¿no? Es terrible. Mis padres han muerto. Entonces, y hasta el final estaban ahí, ¿no? Y mucha gente de los créditos, sí. Puma Producciones, la primera película que hice, que yo era un veinteañero en los años 90. Puma Bustamante falleció. Entonces, es toda una vida, ¿no? Toda una vida de 94, 30 años. Es decir, yo no sé si aquí el tema del tiempo y de la temporalidad, de que las películas pasan a ser antiguas y fuera de actualidad, es decir, los temas a los cuales yo, si se puede hablar de temas, siempre vuelvo a ciertos temas también, ¿no? Vuelvo a ciertas cosas, ¿no? Aunque el celular, la familia, el accidente, la comida, pero todo un poco en torno a la sensualidad. El hombre, la mujer y el hombre, la mujer, en fin, todas las combinaciones posibles. Y yo creo que, aunque hay una crítica, por ejemplo, en Reunión, la primera película que hice profesional en mi vida, porque antes era todo más amateur. Reunión fue cuando llegué a Chile después de estudiar en Alemania y entré a las agencias de publicidad y vi a todos esos ejecutivos de mierda hablando, y yo de repente como que, o sea, me quedaba como sordo porque hablaban solamente de plata. Entonces llegaba la señorita del servicio, ¿no? la empleada, y traía los cafés y le miraban el poto. Entonces, y hacían chistes machistas, ¿no? O sea, totalmente. Y yo me sentía al margen. Me encontraba todo horrible. Hasta que me salí del mundo de la publicidad, porque lo encontré repulsivo en el año 96. Y Reunión salió de ahí, ¿no? Que eran, en el fondo, una cantidad de ejecutivos. Hoy en día se puede hablar de eso, antes no. No era posible hacer esa crítica directamente, ¿no? O sea, hablar de todos estos ejecutivos y los ejecutivos de cuenta, de Thomson y, no sé, McCann Erickson, que eran todos unos hijos de puta, en el fondo, que se aprovechaban de las capas inferiores y, bueno, mismo juego de siempre, los poderosos se aprovechan de los más débiles. Entonces, ahí me llamó la atención eso, porque yo en Europa no vi eso. Yo cuando estudié en Europa, vi como hay que decirlo, ¿no? Vengo llegando hace 5 días, hay que decir que allá hay una especie de respeto y democracia. Es lo último que va quedando. Es decir, una horizontalidad entre la gente. La gente no se maltrata tanto como aquí en Chile o en Latinoamérica, donde hay un desprecio mutuo por el otro, por la otra, porque por el motivo que sea, porque es pobre, porque es feo, porque es lo que cualquier minoría posible. Sin embargo, yo estuve básicamente en Italia y en el norte de Italia, en Milán, una ciudad interesante, con una gran actividad cultural y con un gran conglomerado de artistas. Y bueno, la moda, ¿no? La moda de hombres, la moda de mujeres, ahí ya no se distingue un poco la identidad sexual, la elegancia es diagonal. Y aparecen también, hay muchos inmigrantes de África negra, de África subsahariana,
claro, lo pasan mal, pero ganan mucho más que en sus países, ¿no? Y sobreviven, ¿no? Estamos viviendo en tiempos de guerra, ¿no? Sabemos lo que está pasando en Israel con Palestina hoy, está muriendo en este instante cientos de personas, ¿no? Las represalias de Israel contra Palestina, en fin. Yo estuve en Egipto cuando estuve en Italia y estuve en contacto con la religión musulmana y hice amistad con gente estuve en el Cairo y me acerqué porque tengo una amiga que es poeta y trabaja ahí, la fui a ver. Y las conversaciones con gente musulmana, intelectual, es muy curiosa, porque nosotros, hablando de las diferencias culturales, a mí me atrae mucho más ir al Cairo que a París, personalmente. Siento que hay mucho más que descubrir. Aunque Egipto es un país desigual, igual que Chile, ¿no? Ricos y pobres, pero entre medio hay una intelectualidad que lucha. En cuanto a Europa, claro, hay una especie de homologación de la sociedad en que todos viven más o menos tranquilos, ¿no? Hay una seguridad social, no nos vamos a cagar de susto si nos da un cáncer, por ejemplo. Hay un tema, digamos, de que uno paga impuestos y recibe algo a cambio. Bueno, no sé por qué estoy hablando de eso, pero todo tiene que ver con mis películas, todo eso, ¿no? Igual la política, ¿no? La política, que es un tema, la política, las diferencias sociales, la discriminación, las diferencias, aceptar las diferencias. Partí hablando de esto por reunión, que fue mi primer contacto con Chile después de salir del colegio, la universidad, estudiar fuera, volver y entrar a la agencia de publicidad, y para mí eso fue un shock porque ahí entré al verdadero Chile, porque yo me había ido, o sea, colegio, Universidad de Chile, Facultad de Artes, burbuja, me fui a Europa a estudiar, otra burbuja, volví a Chile y me metí al mundo laboral, y el mundo laboral no sé si habrá cambiado, no sé si hay más respeto por los juniors y por la gente que trae el café y por la gente que está más abajo, por la gente que gana 2 frente a los que ganan 100. Yo tengo mucha sensibilidad social y en cuanto a la gente que está más cagada en la sociedad. Me interesa mucho más esa gente que la gente que está volando ahí arriba, o que cree que está volando. El éxito es otro punto. Quería hablar sobre Manos Libres. Cuando la presenté en Cuba y gané un premio, se me acercó, se lo comenté a Francisco. ¿Fran? ¿Está ahí? ¿Dónde está? Ahí arriba. Que se me acercó el guionista de Amores Perros y de 21 gramos, ¿sí? Babel, un gran guionista que creó como una ruptura en la estructuración de historias paralelas que se subyacen, ¿no? Pero fue un descubrimiento, no fue una fórmula creada para tener éxito, sino que fue algo, porque Guillermo Arriaga es escritor, él escribe novelas, ¿no? Pero el director de Amores Perros y Babel y 21 gramos lo contrataron como guionista, ¿no? Entonces él se me acercó y me dijo que le había llamado tremendamente la atención Manos Libres por el choque. Porque él vivió, cuando era joven, con sus padres vivieron un choque tremendo y él quedó muy colgado, muy enganchado con esa imagen violenta de la familia que va en el auto, en la carretera y choca. Y en un segundo se rompe todo. Se va toda la mierda. Yo no le pregunté más porque el tipo se puso casi a llorar y no quise indagar más hasta qué punto ese choque afectó su vida, ¿no? Pero alguien debe haber muerto. Porque se me acercó después de la proyección en un cine con 400 personas, no sé, esos cines de La Habana, y yo salí del cine, bueno, fue un éxito, un gran éxito, el cual yo jamás había calculado, pensado. Se veían 35 milímetros increíble, con sonido Dolby por todos lados, se escuchaba por arriba, por abajo, y uno se siente como un poco chico ahí, ¿no? Porque tanta gente, y los cubanos gritan cuando están viendo las películas, gritan. Me gusta el poto, me gusta no sé.
Es increíble. La participación, de la magnitud, el volumen de los cines allá, ¿no? Porque no son cines hoy, son cines cubanos, no sé, son cines cubanos con unas butacas todas rotas, pero valen, o sea, es casi gratis entrar al cine ahí, entonces se llenan, porque es la gran entretención que tienen los cubanos en diciembre, el festival de cine, y las colas son impresionantes, y las salas siempre están llenas, espero que siga así. Yo la última vez que fui fue el 2015, creo. El 2018 no pude ir, cuando quedó Magic Dream. Pero es impresionante la participación de la gente, ¿no? De la gente del pueblo, de las dueñas de casa, de los taxistas, de las prostitutas, de todos que van al cine y comentan y hablan y se salen de sus vidas gracias al festival. Eso yo encuentro que es el mejor objetivo, lo mejor que puede lograr un festival es el impacto en la sociedad. No tanto las pasarelas de Cannes o las residencias en Berlín, o que todo el mundo quiere ganarse una residencia en Venecia para estar en Venecia un año y estar ahí y salirse de la cotidianidad de la vida real, ¿no? Porque los talent campus para escribir guiones en los festivales de cine, Cannes, Berlín, Venecia, Rotterdam, qué sé yo, es que eligen algunos proyectos, ¿no? Para que la gente viva nuevamente en una burbuja y escriba, con ducha caliente, con comida todos los días, todo perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué puede salir de ahí? Yo creo que los guiones salen más de la adversidad que del confort. Esa gente que está súper satisfecha, con la guata llena y el corazón contento, yo dudo un poco de... O sea, me interesa más la gente infeliz que la gente satisfecha, gorda. Ahora que estuve en Egipto me llama la atención, ¿no? El tema de la riqueza, la ostentación, que también se ve aquí en Chile, por supuesto, que tiene mucho que ver con la gordura. La gente rica es muy gorda, nada contra ti, ¿eh? Pero veo muchos Mercedes aquí, una cuestión así, ¿no? Igual en Egipto. Entonces, eso yo lo identifico con un estado de satisfacción. Y yo no creo que pueda salir mucho de ahí. Porque llegan a la casa, comen, hablan con la empleada, la tratan un poco mal, se acuestan con la señora, hacen la tarea, la señora finge, la señora tiene amante, él también. Los hijos creen el cuento, los hijos están un poco al margen. Yo creo que en las familias hoy en día no hay mucha comunicación. Internet, las plataformas audiovisuales chupan todo. Y cuando hay que disfrutar en familia, comprar. Yo cuando volví ahora, en el avión, habían muchos grupos de tours chilenos, ¿no? También pensé en las burbujas, ¿no? Salen del avión, los esperan, los llevan a un hotel, les hacen el tour. Tienen que mirar 2 horas hacia la derecha porque ahí deben mirar. Después, caminando 4 kilómetros más allá, miran este otro monumento porque debe ser mirado, porque es turístico. Después toman un avión y se van a no sé dónde. Entonces, ahí está todo también. Es como un guión, ¿no? Son como los talent campus, esa residencia artística. Que yo creo que los guiones, o sea, por lo menos los míos, nunca en mi vida he tenido una residencia artística. Sí, el año pasado, pero no como guionista, sino como pintor y dibujante. Estuve un mes en Cali, encerrado en un claustro, dibujando y pintando. Pero encerrado, digamos, pero salía, ¿no? ¿Cómo puedo decir? Es diferente estar en Cali, era una ciudad caótica, llena de... ¿Cómo puedo decir? Llena de rumba, como dicen ellos, ¿no? Escuchando siempre la música hasta el amanecer y mirando por la ventana y pintando, igual salía. No se puede comparar con Europa eso, ¿no? Ese silencio, que por un lado da seguridad en el sentido de la salud y la educación y todo eso, pero por otro lado también hay algo un poco... como no insalubre, sino cuando no tiene sabor,
sin... Insípido, claro, un poco neutral. Pero bueno, siempre, todas las sociedades y todas las formas, estructuras sociales son criticables, mejores o peores. Aunque yo creo que aquí en Chile, hablando de nosotros aquí, postulando los fondos, escribiendo guiones acá, sin residencias artísticas, sin premios, sin nada, la producción audiovisual se concentra en las capas altas de la sociedad chilena. Eso es porque el cine es muy caro. Es decir, de repente alguien que estudió en alguna universidad muy cara y tuvo algún acierto con alguna película y se ganó un premio importante, le cambia la vida. Y hoy en día, en el 2020, 20 y tanto, el éxito está muy conectado con la plata. Porque si uno participa de este festival y de este, llegan los productores y te dicen, bueno, vamos a hacer una película con 100.000, con 200.000, con 300.000. Yo he participado en todos los festivales latinoamericanos que existen, creo, en todos. Brasil, México. Yo cuando empecé en los 90 no pensaba mucho en Europa, o sea, sabía que existían mandar una película a un VHS por la valija diplomática, uno mandaba 2, 3 al año, bueno, y quedé en varios festivales, pero no, era una relación más romántica que pragmática. No tenía una meta, sino que simplemente el hecho de hacer, el mayor placer en el hacer era el estar dibujando, creando, con los coloristas en mi casa que se transformaban en una productora, algunos coloreando en el suelo, en el living, yo animando en el taller, y yo tengo que decir que ese era el mejor momento. Sí. Y también todo el proceso de la postproducción con el sonido, la música, con Miguel Miranda, el eterno Miguel, que es un gran talento, muy exitoso también, exitoso económicamente, pero sigue siendo una persona chica. Chica me refiero, te entiendo, ¿no? Uh-huh. No así, encumbrado, ¿no? Una persona que vive cerca de mi casa, ha tenido muchísimo, de todas las películas, casi la música, ¿no? De las películas que se han ganado premios en Cannes, qué sé yo. Están todas tus películas, él, ¿no? Está Miguel él hizo todas tus películas. Claro, él ha hecho. Lo que pasa es que lo conocí en el 94 y nos hicimos muy amigos. Hablamos de música, hablamos de imágenes, hablamos de la sociedad y teníamos muchos puntos en común. Hasta el día de hoy, imagínate, han pasado 30 años y seguimos siendo amigos. Y confío mucho en su sensibilidad. Y nuestra comunicación, imagen versus sonido, música, es fluida. Él trabaja en su casa, ya no va al estudio, mi casa está cerca de su casa, voy a su casa, estamos sentados juntos y lo pasamos genial. Y nos olvidamos de los festivales, nos olvidamos de para dónde va la cosa, ¿no? Sin embargo, él, con su música y con sus películas, con las películas que ha trabajado, ha tenido un tremendo éxito en los festivales A. Ahora es A, B, C. Todo tiene clasificación. Los A son Cannes, Entonces te preguntan, oye, ¿y ahí quedado en un festival A? No, en B. Puta. Pobrecito. Y Magic Dream yo la subtitulé al español porque había quedado antemano, había quedado seleccionada en la India, en Bombay. Entonces yo les mandé un primer corte, me dijeron, la queremos, pero por favor en inglés. Y yo, bueno, no sé, hablé con Sergio Hernández, que era el actor que hacía El Mago, y la María Paz Granjan, que es una amiga actriz, que hacía una de las mujeres, y otra actriz, que no me acuerdo el nombre. Entonces les dije que hablaran en inglés, y escribimos un par de palabras, para que en la India se pueda entender, y la presenté, y fui. Y para mí, en realidad, haber estrenado en la India en el 2018 y no en Cannes o en algún otro festival, porque en el fondo uno va donde lo llaman, uno va donde es bienvenido, uno va donde
donde es bien recibido. Y si me tocó la India, y después participé en una cantidad de festivales en la India. Y para mí lo importante es que mi trabajo se vea de mucha gente. Y los teatros en Bombay son el triple de La Habana. Son una cosa impresionante. Si yo no veía al final, así yo estaba parado, me acuerdo cuando presenté Magic Dream, estaba muy afectado todavía por la muerte de mi papá, que había sido muy reciente, y hablando hacia la nada, porque era un teatro 100 veces más grande que un auditorio lleno, con gente que... otra cultura, ¿no? Y para mí eso fue un súper regalo, ¿no? Y yo creo que, no sé por qué, a mí me gusta más presentar, y lo he hecho, en lugares raros. Después se fue a Turquía, incluso en países musulmanes, Magic Dream, que es una película con tono sexual, ¿no? Se presentó en Marruecos, se presentó en el Líbano. Me llama la atención, ¿no? ¿Qué ven ellos que yo no veo? Porque tenemos que pensar lo que significa un país musulmán. Yo estuve hace poco en Egipto y no conecta mi película Magic Dream con ellos, sin embargo la seleccionan. Bueno, todas esas incongruencias y esas preguntas me atraen más que la intelectualidad occidental, que los objetivos, digamos, como decía, que están presentando en Valdivia ahora un trabajo de un colombiano que falleció hace relativamente poco tiempo, que él hablaba de las pornomiserias, que en América Latina se hacen pornomiserias, hay películas que van a grabar la miseria para presentarla en Europa, y los europeos como que, bueno, vamos a financiar una película para que nos sigan trayendo pornomiseria. Es decir, que los europeos se regocijan de su bienestar a partir de la miseria del resto del mundo. Para mí hay muchos cabos sueltos ahí. El tema de los Óscares, que está tan... o sea, no sé, todas las escuelas de cine hoy en día en Chile, cuando de repente pasa por los pasillos alguien que estuvo nominado al Óscar, hay una especie de pleitesía que yo no comparto. No comparto, porque nosotros no estamos en Estados Unidos, estamos aquí, en el culo del mundo, o al revés. Quizá el culo del mundo está ahí arriba. Y alguien que haya sido nominado no me merece mayor admiración que alguien que no haya sido nominado al Oscar. Alguien que haya presentado una película en Mozambique o en Zanzíbar o donde sea. Para mí lo importante es que se vea. Los premios no son tan importantes. Si alguien se ganó un Oscar y a partir de eso se hace millonario, bueno, bienvenido sea para él o para ella. Pero creo que hay un clamor, una especie de espíritu frenético con eso de llegar al Oscar. Aquí, ahora, en Chile. Listo. Si tienen preguntas, díganme. Tomás, tenía que quería hacerte como un comentario, pregunta, no sé, de algunas ideas que tengo rondando, y después darles la palabra para que vayan pensando. Sí, aprovechen. Y aprovechemos de estar aquí con Tomás, ¿no? Para que pregunten. Hay varias cosas que, bueno, muchísimo de lo que dijiste, todo súper interesante. Nos encanta y creo que en general nos sentimos como bien identificados con muchas cosas. Algunos cines más periféricos. El cine chileno ha crecido mucho, entonces han aparecido muchas escuelas, sí. Han aparecido mucha plata, muchos recursos también, y también muchos premios, festivales, como decías tú. Entonces siempre nos preguntamos nosotros cuando hemos conversado con otros artistas, que generalmente son los artistas que más nos gustan
generalmente no son los del Oscar tampoco, son artistas que buscan su público y que su público empieza a aparecer después de lo que hacen. Son espacios de mayor libertad. Y hemos trabajado mucho con el cine de no ficción, que se vincula más de alguna manera, yo creo, con la animación, a pesar de que podríamos decir que documental y animación pueden no tener tanto que ver, hay un espacio de libertad muy rica y de expresividad que nos interesa. Yo veía una película muy sinestésica, una experiencia que vivimos hace un rato, ¿no? Desde el sonido, desde la imagen, yo lo sentía como de papilas gustativas, ¿no? Yo estaba como con papilas gustativas, como que se lograba sentir desde la primera Magic Dream, como que sentía sabores, como que se produce ahí como unos cortocircuitos sensoriales, pero que no son gratis, vienen con un paipazo también, porque de pronto en ese viaje, en esa locura onírica y de sabores, de piel, de repente el paipazo de alguna crítica súper potente como a uno mismo, a la sociedad, personajes que están súper confundidos siempre, me da esa sensación como algo que es transversal, confusión total, la mujer del teléfono, el otro el hombre poderoso, la reunión, el mago, todos sumamente confundidos buscando en algún momento el escape vía el placer y el cuerpo y el escaparse, el irse. Qué interesante lectura. Como una necesidad de salirse de una cuestión que es imposible, que no tiene sentido. Y cuando tú de alguna forma lo vinculas con Cuba, con Egipto, con la India, con el caos, con un cine con 4.000 personas, o los cubanos gritándole a la pantalla, frente a un público de Venecia muy bien comportado, me hace sentido también, porque ahí Cuba está hablando del cuerpo, también en la India el poder expresarse, entonces como que hay un escape a través de esa sensorial, pero sin dejar atrás ese paipazo. Quería preguntarte, a través de como un poco de esa lectura, de ese proceso, porque siempre nos preguntamos, nosotros tenemos un ciclo que se llama Procesos Creativos, justamente como cuestionándonos ciertas metodologías que nos volvemos autómatas dentro de las escuelas de cine. O sea, hoy día hay más de 10 escuelas de cine, prácticamente son los mismos profes que nos vamos yendo de una universidad a otra, enseñando lo mismo, que es el lugar seguro como del guión y del festival y la producción ejecutiva, que es como el deber ser. Todos nos repetimos, todas las escuelas. Entonces no hemos empezado a cuestionar eso, que cada cual busca su metodología y por lo tanto a través de eso también sus propios procesos creativos, sus propias obsesiones, y eso es mucho más difícil de enseñar. Porque, yo creo que no se puede y que prácticamente, claro, pero incluso de trabajar o de mantener la academia a pesar de eso. Yo lo digo desde una postura ahora como de profe también, pero también entendiendo el arte ahí. Entonces quería preguntarte, cuando tú te enfrentas al trabajo, que es un trabajo muy de cuerpo, porque lo decías, como con una espada, rompiendo películas, dibujando, haciendo kilos de papel que luego son kilos de celuloide, o sea, una película de tomar de 10 minutos es un camión, ¿cachai? Claro. Y eso es muy bonito, porque es puro cuerpo y eso hay que trasladarlo, ponerlo en una proyectora, etcétera. Entonces, cuando te enfrentas a ese proceso de trabajo, ¿cómo va emergiendo? ¿Hasta qué punto existe esta no construcción de guión o no saber muy bien para dónde voy y el caos? ¿Cómo va apareciendo quizás, no sé si los temas es la mejor palabra, tú igual lo dijiste como que te complicaste, no sé si, ¿cómo van emergiendo ideas o conectores? ¿Cómo te lanzáis en ese proceso? Un poco esa pregunta un poco abierta. Sí, en realidad yo creo que hay una primera piedra. Es decir, yo quiero hablar sobre. En el caso de reunión, me acuerdo que sí, el tema de las reuniones absurdas era, digamos, el pilar. Y hice un guión, ¿no? Hice un guión porque es un requisito para presentarlo al fondo audiovisual. O sea, es lo mínimo que uno puede hacer. Ahora parece que el requisito es el animatic. No sé, tú sabes más, quizás. Yo no tengo idea, me salí de la plataforma. En el fondo lo que quieren es ojalá ver la película antes. Ver la película terminada y que después antes de financiarla. Te den la plata. Sí. O sea, haz la película. O sea, no experimentes. O sea, haz la película, termínala, gánate un Oscar y después te vamos a dar $2. Claro. Ya.
Bueno, si estamos así, yo presenté, no sé, bueno, yo hace mucho que no postulo ninguna cuestión, por dejación, por indiferencia, por lata. Me he dedicado a la docencia durante mucho tiempo, hasta el año 2018, hasta justo antes de la pandemia. Pero bueno, volviendo al tema de la idea, ¿no? El pilar, el inicio, ¿no? Ahora, por ejemplo, tengo un guión sobre la muerte, porque la muerte ha estado presente en mi vida, ¿no? Muerte, 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 muerte. Gente, se ha muerto tanta gente últimamente, ¿no? Tanta gente. Entonces, el temor que yo le tenía a la muerte desapareció. Para mí, yo vivo un poco el día a día como si mañana me fuese a morir. No tengo ese resquemor, no tengo ese incluso hablando tanto con gente musulmana, ¿no? Que hace poco, ¿no? Largas conversaciones, ¿no? Y uno piensa, pucha, son gente que tiene muchos tabúes, pero no los tienen, ¿no? Uno puede hablar de todo con ellos, ¿no? Sobre todo con mi amiga poeta, ¿no? que es musulmana, ¿no? Ella reza 5 veces al día. Uno puede hablar de todo. Quizás con más libertad que aquí, porque ya yo no me autocensuro, y por el hecho de que ellos están hablando con un extranjero, también se liberan. Y por eso hablé mucho con gente musulmana, gente árabe, sobre guión, y sobre historia, y sobre cómo se construye el asunto. Y con ella, que es poeta y que escribe, y que está cercana más a la literatura, y yo también escribo antes un poco, dibujo antes. Me gusta mucho eso, lo que hacía Fellini, ¿no? Pintar, dibujar, escribir, hasta que se va formando el storyboard, ¿no? Un poco desde la gráfica y desde el dibujo surgen las ideas, el intelecto, una constante dialéctica. Y en mí un poco parecido, ¿no? Yo dibujo, escribo, dibujo, hasta que siento que se va formando un storyboard que tiene un arco más o menos presentable, presentable para los cánones tradicionales que necesitan una estructura aristotélica, es decir, un principio, Pero sin embargo, cuando me tiro a dibujar o a pintar, lo que hago es improvisar. Yo en una universidad, en la última, una de las que me echaron, usaba siempre una palabra que se llamaba experimentación. Parece que la odiaban, porque la experimentación es justamente la confusión de estos personajes que no saben. Y justamente ellos están todos confundidos. Porque me acuerdo que marzo, y llegaba, Tomás, compramos todos estos computadores, estamos tan contentos. Y decía, bueno, ¿qué voy a hacer con toda esa mierda? O sea, úsalo, o sea, la confianza en la tecnología absoluta, ¿no? Pero frente a esa tecnología tienen que haber personas que viven una vida y que saben usar las máquinas como una herramienta para poder transformar ese contenido vital en algo mostrable e interesante. Porque las máquinas solas todavía, la inteligencia artificial, a mí me llegan mensajes y dicen, tú, Tomás, a ti te gusta esto. ¿Qué sabés tú? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo sabéis que me gusta, no sé, el color azul? A veces. Entonces, no sé si les ha pasado que les llegan mensajes que a ti te gustaría ir, no sé, esto es lo indicado para ti. Entonces, yo digo, me resisto. No, todavía no llegamos ahí. Entonces, claro, esa confianza en la tecnología, cuando vi esas montañas de computadores, pero se necesitan las ideas, se necesita vivir la vida. Y Guillermo Arriaga me decía, volviendo al 2001, cuando presenté Manos Libres, que en realidad yo jamás pensé en el choque, sino pensé mucho más en el teléfono, que me llamaba tanto la atención en esa época. Igual yo era mucho más loco que ahora. O sea, salía a caminar, miraba a la gente, dibujaba en la calle, veía a las viejas hablando por teléfono con el celular. Y el año 2001 era como, el celular era raro todavía, ¿no? Era raro. Y de repente la gente manejando y hablando celular. Eso fue lo que me motivó para hacer Manos Libres y ese fue el punto de partida. Sin embargo, Guillermo Arriaga vio el choque, nada que ver. De ahí, digamos, en conjunto. Entonces yo le pregunté, ¿usted cómo hace los guiones? Como Amores Perro, no sé si la vieron, Amores Perro, Babel,
es una nueva forma de contar, ¿no? Como que armó una escuela, ¿no? Pero una escuela no desde la moda, no desde la moda ni de la fórmula, sino de la vida. Y desde la vida en México, en especial, que es una vida en esa época, más que ahora quizás, muy al límite de todo, ¿no? Y de la muerte. La muerte ya es, además de la muerte, es un tema en México. Y yo creo que, mira, las escuelas de guión, hasta por ahí nomás. Ciertas técnicas, ciertos instrumentos, pero sobre todo vivir la vida. Vivir la vida, que te pasen cosas, enamórate, viaja, lee, sufre, no sufras, recupérate, párate, sigue caminando. En fin, todos los estados anímicos hacen que uno pueda necesitar, expresarse y llevar esa necesidad a alguna expresión artística, sea musical, literaria, audiovisual o lo que sea. Y yo creo que esa es la única escuela que hay, que es la vida. Y las escuelas de cine pueden dar algunos instrumentos, como por ejemplo esa euforia frente a las máquinas, es decir, ya enséñale a los niños a usar las máquinas, pero que las máquinas no se coman a los niños, sino que los estudiantes tienen que, de alguna forma, desenvolverse y expresar a través de esa tecnología que debe ayudar. A mí me ayudó mucho Magic Dream, pero yo no sé usarla. O sea, yo quiero esto, yo dirigí, pero yo no me meto mucho ahí, porque de verdad que para mí es chino. Pero postproductores hay muchos, por suerte. Y los postproductores tienen que trabajar con los directores y tiene que haber ahí una comunicación entre la euforia, la confianza total a la tecnología, que en realidad yo no la tengo, sino que tengo la confianza en las personas que dicen, ya tengo una idea, quiero desarrollarla, en fin. Entonces uno puede escuchar nomás. O sea, yo me acuerdo cuando hacía clases de guión, yo escuchaba y yo no le puedo decir, eso no se puede contar, no puedes terminar así, tienes que contar. O sea, ese alumno tiene la necesidad de contar algo, entonces uno lo puede de alguna forma guiar técnicamente, pero no tanto a nivel conceptual, a nivel de contenido, porque ese contenido no te pertenece a ti, tú eres un profesor, no eres el papá. Entonces, yo creo que ahí uno debe empujar al alumno hacia su mundo y darle ciertas técnicas y herramientas. Y yo los hago conmigo así también. O sea, yo cuando estoy trabajando, cuando estoy pintando, cuando estoy dibujando, animando, se me ocurren cosas en el camino que jamás estuvieron en la postulación. Jamás. Una confianza en el proceso también, sí, ¿no? Es la mayor alegría. La mayor alegría es cuando te olvidas de que te ganaste al fin los 10 o 15 o 20 millones, ¿no? Después de 3 intentos o 5 intentos, y los tienes en tu cuenta y no te los vas a malgastar y a cada uno le vas a pagar lo que corresponde, porque estas exigencias de que no, usted tiene que rendir el cigarro que fumaste. O sea, hay una... No sé si es producto del mal uso de los dineros públicos o de la desconfianza mutua actual, ¿no? De que nadie confía en nadie, hay que ir todo el tiempo, hay que ir a una notaría y firmar ante notario que lo que dijiste es verdad y que vas a cumplir, que vas a ser el productor y que a medio camino no te vas a salir. O sea, tiene que haber un guatón, un notario que firme ahí, ¿no es cierto? Y diga, sí, él que está diciendo la verdad, pero la palabra, y eso sí te digo, sinceramente, en Europa la palabra tiene mayor validez que acá. Y eso me gusta mucho. Me gusta que cuando alguien te dice algo, es eso, ¿no? Y no tienes que agarrarlo de la mano, correr a una notaría antes de que se te vaya. Vivir así es horrible. Y así estamos postulando, porque tiene cartas de compromiso ante notarios, ¿no? Cartas de compromiso. ¿Por qué? Porque se te va. Se te va la gente porque es mucho, porque le da lata, porque es mala. Pero, ¿y dónde está la pasión por el trabajo? ¡Qué horror! No.
Yo por eso me dedico. Algo de fe, para no terminar así, algo de fe nos queda aquí. Somos un pequeño grupo que estamos hoy día, un día miércoles a las 3 de la tarde viendo estas joyas de películas. Quiero abrirles, tenemos un espacio un ratito para que puedan hacer comentarios, preguntas por ahí arriba. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Ceres, a todos. No te había ofrecido. Yo quiero darle las gracias de nuevo, igual que el otro día, al espacio por abrir el visionado a imágenes que están un poco ocultas hoy en día y todo. A mí me hace mucho sentido, bueno, y agradecerte a ti, Tomás, porque en realidad yo conozco tu trabajo y considero que es muy importante lo que has hecho. Y también me parece muy actual. Creo que yo personalmente tengo una visión arquetípica, entre otras cosas, de la realidad, y creo que los trajes, los relatos y los discursos /dogma van cambiando, pero los arquetipos son los mismos. Lo digo por los trabajos que vi hoy día también, y que me parece que la sexualidad es un tema súper importante. De hecho, no lo sé, pero al menos desde mi perspectiva es con esa energía con la que trabajamos. Con esa energía nos movemos a hacer una película, a escribir un poema o saludar a alguien en la calle. Energía motriz, es creatividad pura, es vida. Y en ese sentido creo que es súper importante siempre estar en contacto con esas sensaciones y no tenerle miedo, para ir moviendo un poco más la reja cultural, que es un poco lo que tú también dices. Bueno, dicho eso, yo te quería hacer 2 preguntas muy sencillas. La primera es, ¿dónde crees que está el valor del cine como disciplina y como una forma también del pensamiento hoy en día? ¿Dónde está el valor del cine en nuestra actualidad? Y la otra es, ¿cómo poder implementar, qué sé yo, herramientas o hacer crecer un poco el espacio de la docencia del cine? Eso. La primera pregunta era, si me la puedes repetir. Sí, ¿cuál es a tu juicio el valor del cine hoy en nuestro tiempo? El hacer cine, el valor del hacer cine. Yo creo que hubo un terremoto con la pandemia, es decir, tenemos el cine en nuestras casas, ¿no? Tenemos todas las plataformas, Movie, etcétera, Netflix, y otras más, ¿no? En Europa habían varias otras, ¿no? Filming, por ejemplo, que había mucho cine europeo, básicamente, y también filipino, asiático. Entonces, hay una tendencia a encerrarse. Eso es un resabio de la pandemia. Yo no sé si esto está controlado desde algún lugar, que no quieren que salgamos y en grupos activos, pensantes, ¿no? A ir al cine y a ver ir al teatro, después sentarnos en un café y discutir, conversar, y que de ahí nazca algo nuevo. Porque yo tengo que, o sea, la última vez que fui al cine aquí en Chile fue hace mucho tiempo, creo que el 2018, antes de la pandemia. En Europa sí fui. En Francia, sobre todo, en París, ¿no? Está lleno de cine chico y luchan para que la gente vuelva a la sala. Eso es maravilloso, de que la gente vaya a la salita y están volviendo. Entonces eso también te contagia y te dan ganas. Te dan ganas de ir nuevamente porque allá no es tanto el Cinehoid y todas esas cosas, esas cadenas, ¿no? Sino que hay miles de cineclubs, salas como esta, en París, 100. Entonces eso estimula realmente, y cada sala tiene como su especialidad, ¿no? Cine asiático, cine esto, pero significa salir de la casa, ir al cine con amigos o solo, o con quien sea, y después del cine, por lo general, ir a tomarse un café o ir a tomar algo y conversar. Y de ahí nacen ideas. Y si estás con amigos cineastas, músicos, poetas o lo que sea, o con quien sea, yo me hice muy amigo en Egipto, del hotel, tenía una piscina, del salvavidas. Y él
tenía una idea increíble, ¿no? Porque él observaba a la gente nadando, a los turistas, ¿no? Que por lo general son gente, los turistas por lo general son gente bastante fea, gorda. Yo vi mucha gordura y gente tirada al sol, así, y achicharrándose, ¿no? Entonces él tenía su visión. Precisamente yo te hacía esa pregunta porque, o sea, te preguntaba como por el valor del cine hoy en día, como para también mover un poco la cuota de esperanza y tener un poco de optimismo entre tanta guerra, porque me parece que es algo importante, y lo digo desde mi ego, que también es profundamente gordo y muy amoroso. Entonces, creo que esa es la invitación, como a pensar un poco qué es lo que nos da de esperanza el hacer cine hoy en día, el seguir reproduciendo imágenes. No digo que no lo hagamos, hagámoslo, si esto es entretenidísimo, es felicidad pura, pero ¿cuál es el valor? Pero por ejemplo ahora, ¿no? este momento, esta instancia en que yo pueda presentar mi trabajo aquí frente a ustedes, se produce un diálogo, ¿no? Se produce un diálogo, una conversación. Yo también, para mí es estimulante, ¿no? Hace tiempo que no veía mis películas. En fin, es como un pequeño cineclub. Y así empezó Valdivia también. Yo fui el primer festival, el segundo de Valdivia, que era así, esto. Y creo, por un lado, el tema de la pandemia reciente, que nos tiró a las casas y a la soledad, al individualismo y al no compartir las ideas, o las comparto pero a través de memes, a través de no sé qué, de huevadas, a través de internet, WhatsApp, qué sé yo, que no es la verdadera comunicación, porque no tienes a la persona enfrente, no sabes si está triste, feliz, o está cagado, susto, qué sé yo, nada. Entonces eso yo creo que sería interesante recuperar eso. Yo no sé, en Europa están tratando de que la gente salga de las casas. En Alemania, estuve en Alemania también, y una semana el transporte público gratis, para que la gente salga. Y el transporte público allá es de lujo, ¿no? O sea, yo allá jamás tendría auto, o sea, todo funciona bien, los trenes, los buses. Entonces, gratis, entonces la gente va a salir, ¿no? También hay un incentivo económico. Entonces el gobierno también, los gobiernos quieren, aparentemente no está todo perdido, porque parece que lo que yo vi en Alemania, en Berlín, es que había un incentivo para que la gente vuelva a salir a las calles después de este golpe de la pandemia. Por otro lado están los festivales de cine que hacen mucho daño, encuentro yo, porque incluso leyendo hace poco una entrevista de la actriz Jane Fonda, que trabajó con François Truffaut en los años 60, hizo Barbarella, que fue una película muy loca, muy experimental, francesa, pero no era de la Nouvelle Vague, de la nueva ola francesa, porque se salía, ¿no?, un poco de los cánones, y Jane Fonda como un ícono sexual. Entonces la entrevistaron, ella estuvo en Cannes este año, ¿sí? Y decía que ella se acordaba de Cannes en los 60 y que las filas para entrar al cine eran interminables, en los locos años 60. Y hoy en día Cannes se había transformado en una pasarela de desfile de moda, de las marcas Armani, Gucci. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es más importante? ¿El cine, las películas que se presentan, o las actrices que aceptan ponerse un vestido que vale $100.000 y le pagan a ella también esa cantidad y se ponen joyas? Entonces, marca, como los futbolistas también, marca. Hay un mercantilismo que atraviesa todo, y yo creo que el cine hoy en día tiene que tener una respuesta para eso, para el mismo lugar en que está siendo expuesto. Es decir, que exista un cine que observe. Yo, por ejemplo, vi hace poco, y la encontré interesante, una película que ganó el año pasado o antepasado en Cannes, El Triángulo de la Tristeza, y me pareció desde ese punto de vista como de los ricos del mundo, ¿no? Que se mofa un poco, y me pareció inteligente, me pareció... Entonces, yo creo que hay autores con premios o sin premios, olvidémonos de esa mierda, de los premios, porque eso es puro ego. Pero ganó en Cannes esa película el año pasado, pero no importa,
no importa, no podría haber ganado, igualmente habría sido interesante. O el año previo, que creo que fue Thomas Vinterberg, el que hizo esta película sobre un grupo de amigos que viven eternamente borrachos. Sí, que viven semi-borrachos, como para soportar la vida, ¿no? En un estado etílico medio, ¿no? Así como para poder sobrellevar todo, la familia, la señora, los amigos, el consumo, el individualismo. Entonces, yo creo que hay autores impresionantes hoy en día. Y eso es el cine actual. Ese es el cine actual que se puede ver en Cannes o se puede ver en Quillota. Chiques, tenemos espacio para una pregunta o comentario más. ¿Alguien que se anime? Cuando vi que iba a estar la posibilidad de un acercamiento con tu trabajo, en un contexto como este, encontré que eras muy interesante, no solo para mí como revivir la experiencia, sino también pasar la posta, como se dijo en algún momento, porque a mí me pasa con tu trabajo que hay una articulación entre el sonido y la imagen muy distinta a todas las otras articulaciones de sonido e imagen que yo, por lo menos, a las que yo he accedido como espectadora. Hay una provocación constante, tú decías algo como de, casi como de papila gustativa. Es una cuestión sensorial que es muy provocadora, muy que te interpela, no, que te convoca más allá del rol del espectador. Es como a nivel interno. A mí siempre me genera, me resuena como un ruido, como una cosa porosa, no sé, es muy mágico y a ratos es muy incómodo porque es muy uno en esa confusión, es muy espejo y a la vez porque, mira, no sé por qué se me viene esa una cita que no me la sé de memoria, pero tampoco me acuerdo quién lo decía, pero es un filósofo, pero que dice alguien muy importante, que no ganó ni un premio. Ergo, muy importante. ¿Que ganó un premio o no? No, que no ganó ni un premio. Ah, no, si no ganó un premio. pero que habla del abismo y que, como de tanto mirar al abismo, Nietzsche, ¿cierto? Exacto. Eso me pasa a mí con ¿Cómo del abismo? Que de tanto mirar al abismo, es el abismo el que te mira a ti. Sí. Ah, sí. Y algo de eso se me recuerda el acercamiento a tu obra. Y me parece muy interesante porque hay una cosa de humanidad, de lo instintivo, a través de un lenguaje como de una estética muy sofisticada. Entonces como está como anverso y reverso juntos ahí. No sé cómo más... me traté de ponerlo lo mejor que pude. Gracias, Paz, te pasaste. Sí. Pero eso del abismo, eso del abismo, a mí, sinceramente, ¿quién dijo eso? Nietzsche, ¿no? Sí. Eso del abismo a mí también me interpela, porque el abismo ha sido una constante en mi vida. Desde haber estudiado en el colegio alemán y haber sido compañero de colegio, de curso casi, de José Antonio Cast. Imagínense, de ahí vengo del colegio alemán. Haber sufrido un bullying espantoso en ese colegio fascista. Entonces, a los 10 años ya había abismo. Y yo me convertí en un mudo y empezaba a dibujar a las abuelas. Mi papá fue un enorme pintor, no sé si lo conocen, fue un pintor que justo cuando falleció, el 2017, le hicieron una gran retrospectiva en el Centro Cultural Las Condes, todo el segundo piso, ¿no? Hay mucha obra de él. Bueno, claro, él me incentivaba, ¿no? Pero yo me convertí en un mudo, ¿no?
hasta entrar a la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, donde de repente dije, no estoy solo. Hay otros que son similares, ¿no? Pero tampoco me atrevía, otro abismo, ¿no? Y los abismos son una motivación y una chispa para crear. Y también atreverse y no atreverse. Atreverse a abrir la boca, pero también controlarse. También dominar un poco los sentidos, ¿no? Porque si no nos convertimos todos en bestias. Dominar todo, bajar un poco las revoluciones. Y yo me acuerdo, no sé, se me vienen tantas cosas a la cabeza, por ejemplo, las comitivas chilenas en La Habana. O sea, un desbande. O sea, el Festival de Cine de La Habana. Todo. No voy a nombrar a nadie, pero sí, Chile y Cuba son tan antagónicos, ¿no? Tan opuestos. Nosotros estuvimos juntos en Cuba, ¿sí? Que Cuba es, para los cubanos mismos es abismo, y para nosotros, que estamos llegando desde otra sociedad al sur del mundo, otro tipo de abismo, porque es pura provocación, ¿no? Provocación musical, sensorial. El agua, para mí el mar, yo soy nadador, fui nadador en la Universidad de Chile, en el Colegio Alemán, competía, siempre fui nadador, ¿no? Entonces para mí el agua es el estado placentero máximo. Ahora en Egipto estuve en el Mar Negro, buceando, o sea, yo decía, no hay nada mejor. Agua, cielo y naturaleza. Nada que el ser humano pueda comprar, que pueda sustituir eso. Y me compré estos anteojos para bucear, un snorkel y pescaditos y corales. ¡Oh, maravilloso! Un mundo debajo del agua. Y envuelto en ese mar rojo que es cálido, transparente, igual que el mar de Cuba, que todo es muy sensual, tremendamente sensual, pero amplio. No una sexualidad genital, sino que es una sensualidad entonces uno sale del agua y ve todo un poco diferente, porque estuvo ahí. Yo disfruto mucho del agua, soy cáncer y me dicen que los cánceres somos un mayor estado placentero en la ducha o en la tina o en el mar, sobre todo, claro. Pero bueno, eso a propósito del abismo. Muchas gracias a todos los que asistieron, a sus preguntas, increíbles apreciaciones también. Tomás, por toda tu generosidad, por abrirnos tu corazón, tus procesos. Y la verdad que estamos súper contentos de haber visto zambullida al mar de Thomas Wells en sus animaciones. Así que muchas gracias, espero que sigamos en contacto y invitados para que sigan el MUAC Festival en Instagram y puedan seguir la programación que también la tenemos afuera. Así que muchas gracias, un aplauso para Thomas Wells.